el ataque a Mexicanos contra la corrupción. So pretexto el presidente de que hay apoyos internacionales, en un principio intentó decir que a una campaña presidencial, lo cual es absolutamente falso, y ahora lo que él dice es que esta organización está en contra de su gobierno. Lo que está en contra de su gobierno es la transparencia, la rendición de cuentas. Al presidente de la República no le gusta nada que cuestione a su gobierno. Por eso hoy amenazan de dictaminar el día de mañana la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Por qué? Porque a través de este organismo se ha podido conocer los excesos en obras como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el AIFA, más o menos, porque como lo construyeron los militares es muy difícil acceder a información. Y Mexicanos contra la Corrupción ha jugado un papel de contrapeso, no solo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino también con el gobierno de Peña Nieto. Es una organización de la sociedad civil que busca que se rindan cuentas, que se transparente. El haber exhibido los donantes es algo que aparentemente podría ser público, pero no de la manera como el presidente lo hace, que es intimidar a aquel empresario que se atreva a financiar alguna organización que busque ser un contrapeso a su gobierno. Ese es el mensaje que manda. Te exhibo yo y hay de ti que te atrevas a seguir financiando a estas organizaciones. Es un acto intimidatorio, es un acto digno del autoritarismo que se pretende instaurar en este país cada vez con mayor fuerza. Mexicanos contra la Corrupción busca que se transparenten los recursos públicos y lo hemos visto, lo hace con gobiernos de todos los colores. Le ha tocado al PAN, a gobiernos del PAN, le ha tocado a gobiernos del PRI, le ha tocado a gobiernos de Morena. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es un trabajo periodístico. Y lo que me parece más inaceptable es que se exhiba el salario de los periodistas, porque muchos de los colaboradores de Mexicanos contra la Corrupción son periodistas que investigan estos hechos de corrupción, como es el caso del periodista Salvador Camarena, al que le mando un abrazo solidario, y muchos otros periodistas que por alguna razón trabajaron en esta organización. Pues es absolutamente inaceptable que se exhiban sus ingresos. Es otra manera de intimidar a periodistas libres como ustedes que decidan hacer investigaciones que exhiban la corrupción de Morena. Por eso, desde aquí, condenamos abiertamente esta decisión del presidente de atacar a una organización de la sociedad civil que transparenta los recursos, o busca que se transparenten los recursos públicos y da fe de los actos de corrupción. Creo que al presidente lo que nunca le gustó de esta organización es que se exhibieran los negocios de sus hijos, los negocios de el hijo mayor con Baker Hughes, donde vivió en la casa de un alto ejecutivo, de los negocios de Bobby y de Andy en el Tren Maya. Ese es el enojo del presidente, por eso el ataque frontal contra estas organizaciones. Yo le quiero decir a aquellos que han financiado estas causas, es tiempo de ser valientes, es tiempo de no doblarnos ante el poder autoritario que se pretende instaurar. Y yo le hago un llamado a la próxima virtual presidenta electa que demuestre su talante democrático, dejando de perseguir a instituciones que se dedican a la transparencia y a la rendición de cuentas, y que no consumen la desaparición del INAI, porque el INAI es un órgano que es de todos los mexicanos, no solo de los que votaron por Morena. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente adicionando a lo extraordinariamente claro que ha sido nuestra senadora Xóchitl Gálvez, decirle desde aquí al pueblo de México que no vamos
a permitir que esto que sucedió hoy se vuelva una práctica común. Hoy, el presidente de la República ocupa todo el poder de la mañanera para atacar a quienes quieren transparencia en este país. Hoy, con el recurso público, lo que hace es lastimar a quienes piensan distinto al gobierno. Es, sin lugar a dudas, lo que sucedió hoy, un acto brutal de autoritarismo. Ya sabemos que a López Obrador no le gusta la transparencia. Cuando fue jefe de gobierno, incluso vetó el órgano de transparencia de la Ciudad de México, y no es por un asunto de ahorros, no es por querer gastar menos. ¿Saben de cuánto es el presupuesto del INAI? Del 0.01% de todo el gasto público. 0.01%. Evidentemente no es un tema de dinero. Lo que López Obrador quiere es que todo su gobierno esté en la opacidad, que todo este régimen morenista y el que sigue esté en lo oscurito, esté debajo de la mesa, que los contratos que se están dando, lo acabamos de saber, en la Secretaría del Bienestar se dieron en este sexenio 8,513 contratos. El 80% de ellos no tuvieron una licitación pública. Esto es, el 80% de los contratos de la Secretaría del Bienestar del gobierno de López Obrador se los dieron a sus cuates, contratos a sus cuates, contratos a modo, contratos en donde claramente pues hay corrupción, hay cochupo, hay moches, hay dinero para financiar, sin lugar a dudas, y yo estoy absolutamente convencida, sus campañas. ¿Cómo es posible que haya hoy ocupado a la UIF? ¿Cómo López Obrador y este régimen de Morena es capaz de utilizar a la UIF para intentar amedrentar a organismos que, por cierto, son brutalmente valientes como Mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Si hoy este gobierno no tiene límites, ¿se imaginan qué sucederá después? ¿Vamos hacia una venezualización? ¿Vamos a seguir este gobierno de López Obrador a seguir los pasos de Venezuela? Porque si no quiere transparencia y la disque transparencia la quiere dar López Obrador desde las mañaneras atacando a la oposición, pues los pasos son muy parecidos a los de Venezuela con Chávez y Maduro. No lo podemos permitir hoy y efectivamente, como lo ha dicho Xóchitl Gálvez, es claro, es evidente que no se pueden ocupar estos recursos públicos para lastimar a quien, por cierto, qué bueno que tiene financiamiento nacional e internacional. Ojalá y reciban más. Ojalá y haya más mujeres y hombres valientes que quieran financiar a organismos de transparencia para saber si cómo este gobierno corrupto y corruptor está cometiendo una gran cantidad de ilegalidades, porque eso no se puede permitir. Y si hay mujeres y hombres valientes que les dan recursos, ojalá y cada vez haya más. Gracias. Yo solo quiero hacer una precisión. Por supuesto que esto es la caja china. Sacan este tema para que no le preguntemos qué pasó con el Mayo. No, que en México no puede pasar nada sin que el presidente lo sepa. No tiene ni idea el presidente cómo salió el Mayo del territorio nacional. Eso habla de su ineptitud, su incapacidad, o habla de su colusión con los narcos, porque de eso no hay duda. Aquí hay un pacto criminal
con ellos y por eso no se atreven a tocarlos y por eso la preocupación, no Mayo, no fui yo, yo no tuve nada que ver, no, ¿cómo? No se te vaya a ocurrir pensar que yo tuve algo que ver. Está más preocupado porque no lo relacionen que por explicar cómo se movía, cómo tenía protección estatal de agentes judiciales, cómo lo protegían, ni el gobernador ni el presidente. Ahí es a donde debe estar la UIF, ahí, investigando a los criminales, no a la gente de bien.